Quiero brevemente mostrarles la diferencia entre un masoquista que busca el sufrimiento de manera compulsiva y una persona que ha aprendido a hacerse amigo del dolor como una herramienta para el crecimiento espiritual. Dos personas completamente distintas. El masoquista tiene una determinada motivación. ¿Cuál es? Bueno, busca el dolor como una forma de satisfacción personal. No busca aprender del dolor, sino que lo que desea es como una experiencia en sí misma, el dolor, el sufrir. En cambio, el que se hace amigo del dolor, pero no es un masoquista, la motivación es de que vea el dolor como una oportunidad para el crecimiento. Es una oportunidad para ser más resistente, para la resiliencia. Acepta el sufrimiento cuando llega, pero no busca el sufrimiento. En cambio, el masoquista, fíjense en cómo se relaciona él con el sufrimiento. Para el masoquista, su identidad es el dolor. Se siente merecedor del castigo. Se siente aún autosuficiente a través del sufrimiento. Para el masoquista, el dolor no es algo temporal. Es cómo él se relaciona con el mundo. En cambio, aquel que se ha hecho amigo del dolor, su relación con el sufrimiento es la siguiente: él busca aprender del dolor. Él no busca el dolor, no desea sufrir, ve el sufrimiento como algo necesario. Acepta el dolor como algo temporal. Ve al dolor como parte de un proceso mayor, donde dentro de ese proceso de aprendizaje necesita pasar por un momento y una etapa dolorosa. Pero en resumen, el masoquista busca el sufrimiento de una forma compulsiva y a menudo destructiva. Aquel que es amigo del dolor pero no es masoquista, aquel que aprende, acepta el sufrimiento, usa el sufrimiento como una herramienta para aprender. O sea, ¿en qué quedamos en esto? Que el masoquista queda atrapado en un ciclo de sufrimiento sin sentido. En cambio, aquel que se hace amigo del dolor, pero no es masoquista, ve el sufrimiento como una oportunidad, se podría decir hasta de redención. Ve el sufrimiento como una oportunidad de sabiduría, de fortaleza interior. Y hermanos, les quiero decir esto: no soy un masoquista. No busco el dolor. No me gusta sufrir. Acepto el dolor y el sufrimiento cuando viene de la mano de Dios. Pero hoy en especial le quiero hablar a aquellos que quieren llegar al cielo caminando sobre una senda acolchada de pétalos de rosas, mientras son acompañados por pájaros cantándoles, alentándolos en ese camino hermoso, feliz, sin problemas. Pero eso es una irrealidad, generalmente es una irrealidad. La caminata al cielo muchas veces se hace sobre espinas de rosas, no sobre pétalos de rosas. Se hace no con pajaritos cantando alegría, sino con buitres volando y sobrevolando nuestras cabezas, con el olor y el ruido de la muerte muchas veces alrededor nuestro. Por eso hoy, conforme vemos 1 de Pedro capítulo 4 versículos 1 y 2, quiero hablarles del sufrimiento santificador. Hoy nos toca hablar nuevamente de uno de los tópicos más evitados de las iglesias evangélicas contemporáneas. Mucha gente quiere la mejor vida aquí y ahora. Señor, bendíceme con todo lo que quiero. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y quiero ir a Walmart en tiempo de Navidad y que mi espacio de estacionamiento me esté esperando. Porque si no, no me siento bendecido. Pero el sufrimiento es el tema que trata la carta de 1 de Pedro.
Y honestamente, hermanos, no hace sentido que la iglesia contemporánea tome esta actitud de ignorar el sufrimiento, de querer a toda costa no hablar del sufrimiento, porque eso va en contra de la realidad misma de la iglesia. Desde su nacimiento en el mundo, en este mundo caído, desde el nacimiento mismo, en el día de Pentecostés, la iglesia vive en un mundo antagonista a Cristo, enemigo de Cristo y de la iglesia. Y esto es fuente de distintos tipos de persecuciones, de hostilidades, que muchas veces es la razón del sufrimiento experimentado por los cristianos. Por eso, recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta que estamos estudiando porque ve la necesidad de alentar a las iglesias de Asia Menor a estar firmes ante la hostilidad, a estar firmes ante distintas formas de persecución. Y como distintas formas de persecución y sufrimiento han sido la moneda corriente del cristianismo durante siglos, esta carta de aliento a los creyentes se ha transformado en un tesoro maravilloso para la iglesia. Hermanos, esta carta es un microcosmos de lo que es la fe y el deber cristianos. Esta carta es preeminentemente una epístola que resalta el triunfo de la fe en medio del sufrimiento. Les digo, sin lugar a dudas, que esta carta puede ser llamada la epístola de la esperanza viva. Porque, seamos honestos, ¿qué otra cosa más que esperanza necesitamos cuando estamos siendo avasallados y probados de mil maneras por el fragor de los sufrimientos? Por eso, hermanos, debemos recordar las palabras de aliento de Pedro y debemos recordar también las palabras de advertencia del Señor, esas que dijo y registra Juan en Juan 16:33, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Pedro ya había dicho de Cristo, de este Cristo que dijo esas hermosas palabras. Pedro había dicho en el 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el mensaje de hoy nos muestra Pedro cómo Cristo es nuestro ejemplo cuando sufrimos. También Pedro nos muestra nuestro llamado a responder al sufrimiento de la misma manera en la que Cristo respondió. Nos muestra también Pedro el carácter de Cristo en la relación con el pecado y el sufrimiento. Y nos muestra también el objetivo, el plan, la meta que encontramos en todo esto que estamos aprendiendo, porque Dios usa el sufrimiento del cristiano como un agente santificador. Por eso el mensaje de hoy es titulado El sufrimiento santificador. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Hermanos, hoy quiero compartirles que podemos usar el sufrimiento como una oportunidad de seguir más de cerca a Cristo. Podemos experimentar el sufrimiento como algo santificador, como algo purificador. Y como parte del cristianismo contemporáneo, del cual formamos justamente parte, como parte de las iglesias evangélicas del siglo XXI, no debemos evitar este tema. Yo sé que es mejor ir a un lugar donde se panderetea hasta el cielo y donde no se piensa, están siempre los mensajes bien, digamos, superficiales, donde todo es alegría y promesas, pero eso es una irrealidad si solamente se predica eso. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Y dentro de eso está el tema de que Dios usa el sufrimiento para crecer al cristiano,
para que el cristiano crezca y profundice en su relación con Cristo, para que el cristiano aprenda verdaderamente quién es Él todavía en esa naturaleza caída. A veces tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, hasta que Dios nos permite que nos demos de bruces a través de sufrir para entender quiénes somos y que estamos en una dependencia total y absoluta de Dios. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y hay mucho, hermanos, que aprender de estos versículos. Primera de Pedro 4, del 1 al 2, ahí el apóstol hace hincapié en el llamamiento a armarnos, a munirnos, a poseer esta misma mentalidad de Cristo, especialmente a la hora de soportar el sufrimiento por la justicia. Pedro explica que Cristo, habiendo sufrido en la carne, da ejemplo a los creyentes, mostrando que el sufrimiento, estos versículos, veremos que cuando los creyentes tienen la mente en Cristo, cuando los creyentes, si consideramos que en este mundo vamos a sufrir, entonces entendemos que es sabio hacer que ese sufrimiento sea usado por Dios con fines santificadores. En otras palabras, no derrochemos el sufrimiento, no suframos inútilmente, sigamos las pautas bíblicas para experimentar el sufrimiento santificador. ¿Por qué se lo digo con esta seguridad? Porque ese es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Y hemos visto que llegamos a Dios gracias al sufrimiento de Cristo. Pero para que siga el argumento del pasaje, quiero mostrarles 4 puntos. Si están notando, estos 4 puntos son el ejemplo, el llamado, el carácter y el objetivo. Para experimentar el sufrimiento santificador debemos seguir el sufrimiento de Cristo. Para experimentar un sufrimiento que sea santificador y no meramente doloroso, debemos responder obedientemente al llamado de estar armados con la misma mentalidad de Cristo. Eso va a ser el punto 2. El punto 3 va a ser que para experimentar el sufrimiento santificador que nos acerca a Dios, debemos considerar el carácter del sufriente vicario. ¿Quién es? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y el punto 4 va a ser que para experimentar el sufrimiento santificador debemos entender el objetivo. ¿Por qué Dios lo hace? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Aquí encontramos 4 razones por las cuales debemos abrazar el sufrimiento santificador. ¿Para qué? Para que nos acerquemos más a Dios, para que disfrutemos del cuidado amoroso y tierno de nuestro Padre Celestial que nos ama. Así que comencemos con nuestro primer punto, el ejemplo. El ejemplo del sufrimiento de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir para aprender a aceptar el sufrimiento santificador? Debemos seguir el ejemplo de sufrimiento de Cristo. Esto escribe el apóstol. Estamos en el versículo 1 ahora. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Esto es una referencia directa a lo que leímos de Pedro, 1 Pedro 3:18, cuando dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hermanos, no cabe dudas de que para Pedro, si vamos a aprender el sufrimiento santificador, debemos seguir el sufrimiento de Cristo. Es más, esta es la 4ª vez que Pedro menciona los sufrimientos de Cristo en esta corta epístola. Ya lo ha hecho en el 1:11, en el 2:21, en el 3:18 que leímos 2 veces, y lo vuelve a hacer ahora en el 4:1. Al Pedro decir que Cristo ha padecido en la carne, se refiere a que Cristo padeció como hombre, no que era un carnal. Cristo padeció como hombre. Cristo fue un hombre real, de carne y hueso, que caminó y vivió sobre nosotros, pero sin pecado. Ahora,
Aquí Pedro, cuando él habla de que, digamos, estamos estudiando, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, él usa un verbo que describe un hecho en el pasado, por lo que seguramente, y tal vez en forma más específica, se está refiriendo a la crucifixión de Cristo. Pero también en un sentido podría estar incluyendo todas las vivencias experimentadas por el Cristo encarnado. Y esto nos ayuda a entender que Cristo no se entiende. Y por eso hace sentido que nosotros, si queremos aprender a sufrir, debemos seguir el modelo de Cristo, el ejemplo de Él. Hermanos, para entender el sufrimiento santificador, entender el sufrimiento de Cristo es fundamental, porque nos ayuda a entender la relación del cristiano con el pecado. Es decir, debemos adoptar la mentalidad de Cristo cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Si no, no va a poder hacerlo de una manera que agrade a Dios y que sea exitosa. Cristo soportó el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios. Eso es clave, eso es vital. Pero, de la misma manera, los creyentes debemos soportar el sufrimiento con un enfoque en hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Si en la voluntad de Dios, si en el diseño divino, si en la soberanía y la providencia divina nos ha tocado sufrir, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y eso, digamos, tiene que ver con confiar en Dios, con saber que a Dios no se le ha escapado nada, con saber que Dios conoce absolutamente todo, tiene todo el poder para cambiar las cosas en cualquier momento. Cuando sufrimos de esa manera, cuando esos tiempos de incertidumbre son vistos con la esperanza concreta de que Dios está en control, estamos sufriendo, glorificando a Dios. Entonces, los creyentes debemos soportar el sufrimiento con un enfoque en hacer la voluntad de Dios, no cediendo a los deseos de la carne, no cediendo al enojo, no cediendo a la ira, no cediendo a quedar amargados. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? El sufrimiento de Cristo en la carne no fue para su propio beneficio, obviamente, sino que fue para nuestra redención. Y aun cuando a usted le toque sufrir, usted puede glorificar a Dios al ser quien usted está ministrando a los demás. Porque usted está entero, entera, más allá del sufrimiento y del padecimiento que está pasando. Entonces, hermanos, los cristianos, por tanto, están llamados a armarse con la misma mente de Cristo. Y este es nuestro segundo punto, que les dije, es el llamado a armarnos con la mentalidad de Cristo. Todavía en el versículo 1, ármense ustedes con el mismo propósito. Este es nuestro punto número 2, el llamado. Ármense ustedes también con el mismo propósito, dice Pedro. Y esta es la segunda razón que encontramos aquí en 1 de Pedro 4, del 1 al 2, para que abracemos el sufrimiento santificador. Porque este sufrimiento santificador nos acercará más a Dios, nos ayudará a disfrutar más del cuidado divino, de este cuidado amoroso y tierno de nuestro Padre Celestial, que nos ama. Cuando Pedro dice, ármense con el mismo propósito, o con la misma mente, o con la misma mentalidad, nos está comunicando que los cristianos estamos llamados a prepararnos mental y espiritualmente para el sufrimiento. Esto es algo que usted hace antes de que vengan los problemas. Así como los soldados se arman para la batalla, los cristianos deben equiparse con la mentalidad de Cristo, quien voluntariamente soportó el sufrimiento por un propósito superior. Imagínese si un soldado empieza recién a prepararse cuando el enemigo ya está atacando, cuando las balas vuelan, los cohetes vuelan, cuando la tropa enemiga ya avance hacia ellos.
y hoy ahí me voy a poner las botas. O sí, voy a agarrar mi revólver, no tiene balas. Imagínense si un soldado hace eso. El soldado está preparado antes, desde antes. ¿Y por qué va a ser distinto del cristiano en la vida espiritual? ¿Por qué vamos a esperar a que una tragedia golpee la puerta de nuestro hogar para estar confiando en Dios? Para estar preparados. Porque tenemos que saber que el sufrimiento es algo que Dios lo usa como una herramienta de santificación, no para destruirlo a usted, para edificarlo. Los cristianos estamos llamados a prepararnos mental y espiritualmente para el sufrimiento. Es a través de esta mentalidad, hermanos, que un creyente puede soportar las dificultades sin ser vencido por ellas. Y si vamos a dar otra analogía u otra ilustración, una buena ilustración es, por ejemplo, pensar en esta mentalidad, ¿no?, ganadora que tienen, digamos, los marines acá en Estados Unidos, quienes son famosos por su mentalidad de vencedores. Esta mentalidad engloba una mentalidad de disciplina, perseverancia, resistencia y fortaleza mental. Ellos se preparan para tener esta mentalidad. El entrenamiento al que se someten es riguroso y está específicamente diseñado para fomentar esta mentalidad. Esto no pasa por casualidad. Y es lo mismo con el cristiano. Si usted nunca ora, si usted nunca lee la palabra, si usted no congrega, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga una tragedia? Que cualquiera de nosotros puede tener, no sé, por una cuestión de pecado, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo. ¿Qué va a pasar si la persona no está preparándose? Y el cristiano, hermanos, no está exento de tener que estar preparado. Eso es lo que Pedro está explicando acá. Está usando una palabra que se llama hoplizaste, que se traduce como ármense o armaos. Y miren esto, esta es una palabra griega que se usaba para, digamos, describir al soldado griego que se ponía su armadura y tomaba sus armas. Y el sustantivo de la misma raíz representaba a este soldado griego de la infantería fuertemente armado con un escudo, con una lanza, frente a un hombre que estaba ligeramente armado, que tenía, no sé, que un palito al lado de otro que tiene un escudo, una lanza, que está preparado físicamente. El otro no sabe ni voltear una arepa, pero ahí está, ¿no?, tratando de pelearlo al soldado profesional con un palito. A veces somos así de ridículos los soldados cristianos en nuestra preparación para enfrentar el sufrimiento. Increíble, innecesario, totalmente innecesario. Entonces, esto nos debe servir de ejemplo. Hay una gran diferencia entre este soldado, un soldado y el otro, ¿no es cierto? Una gran diferencia. Y bueno, con nosotros la única diferencia es que el cristiano debe armarse, no con armas, no preparándose físicamente, ¿no?, sino debe armarse con una manera de pensar que es bíblica, una manera de pensar que es la manera de pensar de Cristo. Notemos también que Pedro dice, también ustedes están leyendo ahí, estamos mirando y estudiando el 4.1. También ustedes, o sea, el apóstol nos hace un desafío personal. Póngale el nombre que usted quiera. Joás, también tú. Freddy, también tú. Tú también te tienes que preparar así. Alex, Alexander, Dani. Esto es un desafío personal. Rubén. Esto es para nosotros. En definitiva, está en nosotros si queremos aprender y compartir las experiencias del sufrimiento a la luz de cómo Cristo sufrió. Ahora tenemos que responder de una manera que es obediente a lo que Dios nos está diciendo y a esta invitación de Pedro. También ustedes. La invitación es extendida a nosotros. Somos desafiados. Por lo tanto, debemos decidir, esto es para nosotros, esto es para usted. Usted tiene que tener la mentalidad de Cristo. Usted tiene que estar preparándose para enfrentar el sufrimiento cuando venga.
sin estar sorprendido. ¿Sufriremos inútilmente o sufriremos con un propósito divino? ¿Qué va a ser? ¿Dejaremos que el rencor nos llene cuando sufrimos? ¿O sufrimos el sufrimiento santificador que nos acerca más al conocimiento de Cristo? ¿Sufriremos porque sí, como víctimas del mundo caído? ¿O será nuestro sufrimiento una ocasión para glorificar a Dios en cómo sufrimos, haciéndolo para su gloria? Nosotros también debemos ver esto, que cuando Pedro habla de propósito, que hay un propósito, usa la palabra, esta manera de pensar, este propósito en que tenemos que armarnos, hay una palabra que usa, que es conocida para aquellos que estudian y les encanta el griego, enoía, que se refiere a la mente de la persona, a lo que hay en la mente de la persona. ¿Qué hay en su mente? Mire, para entender un poco mejor el concepto, veamos Hebreos 4:12, un pasaje muy conocido, donde la misma palabra es usada, para que ustedes entiendan a qué se refiere Pedro, de que estamos llamados a armarnos con la mentalidad de Cristo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, y ahí está nuestra palabra, y las intenciones del corazón. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar en contacto con Dios. Por eso tenemos que dejar que Dios nos hable, no a través de un sueño, una revelación, o que un hermano, oh no, sí, soñé esto de ti, Dios me reveló. No, que Dios le hable a través de la palabra, que es lo que tiene el poder para mostrar y revelarle a usted cuáles son las intenciones de su corazón. Y Pedro está diciendo, estas intenciones de su corazón son vitales de que estén alineadas con tener la mente de Cristo. Las intenciones del corazón, el propósito de lo que deseamos, el diseño de lo que buscamos. Eso que es lo que nos mueve, que nos motiva. Me acuerdo hacía un tiempo, ¿se acuerda ese programa de gimnasia? Es muy conocido, no voy a dar el nombre, pero decía, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿No? Estaba Beto ahí, lo único que voy a decir. Y Beto quería ver qué es lo que lo mueve a uno. A ver, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Te vas a esforzar o no te vas a esforzar? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que está en nuestra mente? ¿Cuál es este propósito? ¿Cuál es la intención del corazón? En otras palabras, a no ser que verdaderamente deseemos y tengamos la intención del corazón de honrar a Dios con todas las cosas de nuestras vidas, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder honrar a Dios, no vamos a poder glorificar a Dios tal como Cristo lo hizo cuando le tocó sufrir. No vamos a poder hacerlo, no vamos a poder honrar a Dios cuando nos toque sufrir. Hermanos, una condición esencial y fundamental del sufrimiento santificador que estamos viendo hoy es estar armado y con la misma mentalidad de Cristo. Tiene que estar armado con la misma mentalidad de Cristo, porque Cristo vivió para la gloria de Dios, porque Cristo abrazó el sufrimiento, porque era lo único que nos traería a nosotros vida, a pecadores que estaban condenados a una vida eterna en el infierno. Y de la misma manera, los pecadores redimidos que somos nosotros debemos ahora vivir para la gloria de Dios y abrazar el sufrimiento, no tratar de evitarlo. O sea, no es que lo vamos a buscar, no vamos a buscar sufrir. Pero una vez que estamos en el sufrimiento, no trate de salir de él. Permita que Dios le fortalezca. 1 Corintios 10:13. No le ha sobrevenido nada que no sea común o normal para otro. Pero Dios en el medio de la tentación le va a dar la salida. No que usted salga corriendo, no, en el medio de esa tentación, en el medio de ese dolor, en el medio de ese test
que está, digamos, atravesando, de esa prueba, Dios lo va a fortalecer y le va a dar la salida. ¿Para qué? Para que usted salga victorioso. ¿Y qué es salir victorioso? Habiendo pasado todo, glorificando a Dios y habiendo usted crecido espiritualmente. Entonces, nosotros los pecadores redimidos debemos ahora vivir para la gloria de Dios y abrazar el sufrimiento. Obviamente que no para nuestra salvación, ya somos salvos por Cristo, pero sí tenemos que abrazar el sufrimiento para nuestra santificación. Pedro nos llama a una acción que es determinada, decisiva. ¿Cuán decisiva? Bueno, mire, tan decisiva y determinada como la actitud de Cristo. Piensen en esto, por favor, ponga su mente en esto, en ver la decisión de Cristo, cuando caminaba hacia Jerusalén para enfrentar la cruz, cuando caminaba hacia Jerusalén para enfrentar su muerte. Escuchemos cómo lo narra Lucas. Lucas 9:51 dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí no había dudas en absoluto. Ahí había decisión, determinación. Y es la misma determinación que tiene que tener el cristiano para decir: me voy a armar con la misma mentalidad de Cristo, porque esto me va a proveer a mí todo lo necesario para no solamente resistir el sufrimiento, sino para abrazar este sufrimiento como algo santificador. Así de determinada debe estar la mente del creyente, que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Cuando leemos eso, ¿qué es lo que salta enseguida a la luz ahí? Que tiene que ser el 100% de todo, con toda nuestra fuerza, no un poquito. Bueno, voy a ver, me siento tentado, aguanto un poquito, 5 minutos aguanto, pero a los 6 minutos ya estoy tirando la mentira, o a los 7 minutos estoy llamando a la Josefa para contarle el último chisme que supe de la Lola, ¿no? Y empiezo a mentir y empiezo a hablar mal del prójimo y empiezo a hacer un montón de cosas. Señor, 6 minutos. No, mire, si usted ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, usted va a pelear contra esas ganas de hablar y esas ganas de chismear y va a decir: no, voy a glorificar a Dios. 6 minutos, 7 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, pasó un día y usted va a ver victoria sobre eso. Pero así de determinada debe estar su mente. Debemos tomarnos esto muy seriamente. Y honestamente lo digo primeramente por mí. Porque yo me subo acá, les hablo a ustedes, los exhorto a ustedes, pero todo esto primeramente tiene que tocar mi vida. Así que lo digo de una manera muy seria, lo digo primeramente por mí. Debemos abrazar el sufrimiento santificador. Y bueno, miren, ayer mientras pensaba en esto, leí una publicación que mi amada esposa compartió en Instagram, ¿ok? Y me gustó mucho porque decía esto, ¿no? Dice esto, mire: es mejor el dolor producido por la obediencia a la palabra de Dios que el producido por las consecuencias de no haber obedecido. Y eso captura exactamente lo que estamos viendo hoy. El sufrimiento sufrido por la obediencia a Dios, ese es el sufrimiento santificador. Porque es un sufrimiento que Dios usa para acercarnos más a Dios Padre, y también Dios usa ¿para qué? Para hacernos más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Pedro tiene en mente cuando nos dice algo que veremos en nuestro tercer punto, todavía en el versículo 1. Pedro nos dice que debemos aprender del carácter de este victorioso Cristo, quien padeció por nosotros con una razón definida. Vamos al punto número 3, el carácter. Al final del versículo 1 dice: pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pedro aquí nos habla del carácter del sufriente vicario. ¿Quién es el sufriente vicario? Nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos viendo en 1 de Pedro 4, del 1 al 2, estamos viendo
4 razones por las cuales debemos abrazar el sufrimiento santificador. Y esta es la tercera razón. Si consideramos el carácter de Cristo, nos acercamos más a Dios. Si consideramos el carácter de Cristo, disfrutaremos del cuidado amoroso y tierno de nuestro Padre Celestial que nos ama. Ahora, hay una cosa, y si me siguen ahí en sus Biblias, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Quiero ser cuidadoso con esta sección, porque si uno lo lee a la pasada o a la ligera, puede confundir al lector. Entonces debemos aclarar a qué se refiere el apóstol. La aclaración tal vez número 1 es que Cristo no pecó. Cristo nunca pudo haber pecado. Así que Cristo nunca en ningún momento, en algún momento, tuvo que cesar de pecar. Entonces cuando leemos, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, no se refiere a que él dejó de pecar. No se refiere a eso. O sea, debido a lo que es la encarnación de Cristo, evidentemente Pedro se refiere a que en su cuerpo humano, en su encarnación, Cristo venció el pecado. Cristo termina con el poder del pecado. ¿Pecado de quién? De Miguel, del creyente, ¿no? O sea, debido a la obra de Cristo, por la obra de Cristo y gracias a la obra de Cristo, nosotros debemos armarnos con el mismo propósito que Cristo demostró. ¿Para qué? Para padecer en la carne. Y esa frase que vemos ahí, el que ha sufrido en la carne ha dejado de pecar, o quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, es una referencia a la identificación del creyente con la muerte de Cristo. Una y otra vez me escuchan decir acerca de la unión del creyente con Cristo. Unión en su muerte, unión en su resurrección. Estamos unidos a Cristo. Y así como Él murió, nosotros morimos. Por eso ahora tenemos una nueva naturaleza. Es un milagro, es increíble. Y por eso así como Cristo está vivo y resucitado, nosotros tenemos el poder de la resurrección de Cristo trabajando en cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Todo esto por la maravillosa unión que tenemos en Cristo. Si mi cuerpo deja de existir en estos momentos, inmediatamente yo estoy en la presencia de Cristo. Esta es la unión de Cristo. Entonces, entendiendo esto, cuando una persona sufre en la carne por causa de la justicia, está en cierto sentido dando muerte al pecado en su vida, en lo que es la parte todavía no redimida de nuestra naturaleza. Nosotros no tenemos que andar, buscando el sufrimiento para hacer eso. Eso lo aclaramos. Pero tenemos que entender eso. En cierto sentido, el pecado que todavía mora en nosotros, que, pertenece a la vieja naturaleza, ya no es quienes somos en Cristo, pero ese pecado que todavía está activo en nuestras vidas, pierde poder, atracción para el cristiano cada vez que Dios usa la maravillosa herramienta del sufrimiento. Porque el sufrimiento santificador es una bendición para el creyente. Nosotros, como le digo, hermanos, quiero aclarar esto una y otra vez, no tenemos que andar buscando el sufrimiento, no debemos ser masoquistas, como vimos al principio, no tenemos que autoflagelarnos. Usted no tiene que orar en su cama poniendo arroz en el piso y arrodillándose sobre el arroz. No haga nada de eso. Pero no debemos ser masoquistas, como digo, pero cuando por la voluntad de Dios llega el sufrimiento, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos aceptarlo como un instrumento purificador de parte de Dios. Este sufrimiento santificador que estamos viendo hoy, es el sufrimiento que purifica al creyente, lo refina, lo aleja de los deseos pecaminosos. Y como les digo, no es que nos volvemos automáticamente inmunes al pecado,
Oh, sufro, entonces sí. Oh, no, estoy sufriendo terriblemente. Si acaba de morir, no sé, mi esposa, entonces me voy a ir a un lugar inapropiado, a hacer cosas inapropiadas porque estoy bien, estoy sufriendo. O vamos a hacer de cuenta que si tenía una tentación con el alcohol, bueno, se murió mi esposa. Estoy triste, entonces ahora, pero bueno, dado ese sufrimiento me va a dar la fuerza de no caer en la tentación de emborracharme y perder el sentido de lo que estoy haciendo. No, no haga eso. No estoy diciendo que el sufrimiento y el hecho de que usted sufre automáticamente lo hace inmune al pecado. Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo, digamos, que el sufrimiento automáticamente nos convierte en cristianos que están galvanizados contra las tentaciones, que ninguna tentación le va a hacer nada. No, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios va a usar el sufrimiento para ayudarle a usted a que usted vea el pecado menos atractivo. Si usted está en la mentalidad de Cristo, usted va a usar ese sufrimiento ¿para qué? Para glorificar a Dios. Así que lo que significa, y lo que estoy queriendo decir es que el sufrimiento santificador nos ayuda a crear, digamos, una ruptura, una separación con el mundo y con todas las cosas, los caminos pecaminosos y esas cosas, atracciones pecaminosas que el mundo ofrece. Tiene que haber esa ruptura. Es como dice un poco, digamos, Pablo en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Usted tiene que morir, de tal manera que un muerto le puede hacer una fiesta al lado, ¿no es cierto? No pasa nada. No hay atracción hacia el pecado. Y esta es una realidad del creyente verdadero, porque en su unión con Cristo, Él muere con Cristo, en su unión con Cristo, Él es resucitado con Cristo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que decimos en el bautismo? Para caminar en novedad de vida. El verbo usado por Pedro acá para expresar la realidad de habiendo padecido en la carne, cuando usted ve ahí que dice que ha terminado con el pecado, le quiero decir un poco de ese verbo, porque es importante también, porque esto está expresando la acción rotunda de haber terminado con algo. O sea, esto es expresado con un verbo que es un tiempo perfecto, y esto significa que algo que ocurrió en el pasado tiene resultados continuos. En otras palabras, Pedro está enseñándonos que el sufrimiento santificador deja en evidencia lo que es la autenticidad de la salvación suya. Porque aquel que está dispuesto a sufrir demuestra que ha terminado su relación con el pecado. En el pasado, usted confesó a Cristo, se arrepintió de sus pecados. En el futuro, cada vez que es enfrentado con el pecado, cada vez que aún el sufrimiento viene a usted y usted lo hace exitosamente para la gloria de Dios, lo que usted está demostrando en ese tiempo es que lo que pasó en el pasado fue algo genuino, algo verdadero, algo que es la obra de Dios. Así que, hermanos, Pedro está enseñándonos que el sufrimiento, este sufrimiento santificador que estamos enseñando hoy, deja en evidencia la autenticidad de su salvación, muchas veces, porque usted está respondiendo de una manera que glorifica a Dios cuando le toca sufrir. Porque si usted está dispuesto a sufrir, esto demuestra que usted ha terminado su relación con el pecado. Entonces, déjeme preguntarle, hermano, ¿ha terminado usted su relación amorosa con el pecado? ¿O todavía está de novio con el pecado? ¿Se ve este rompimiento en su relación con el pecado, en la manera en la que acepta el sufrimiento santificador? ¿O no quiere este sufrimiento santificador porque no quiere que el fuego de la santidad queme al pecado? No, mi amor, pecado, no. ¿Es usted una Magdalena sufriente, llorando y quejándose por los rincones de la casa porque está sufriendo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Miles de millones de personas en el mundo, ¿y por qué a mí? ¿Por qué se me quebró una uña? Otra pregunta, cuando le toca sufrir,
honra a Dios? Miren esto. En el caso de los creyentes del primer siglo, ellos estaban sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué sufrían? Porque ya no eran los mismos pecadores que el mundo conocía. Debido a que los creyentes habían abandonado su anterior estilo de vida, esto causó conmoción en sus vecinos. No estaban contentos para nada, porque ya no hacían, no les gustaban los gladiadores, no les gustaba ir al teatro, no les gustaba ir a hacer cosas impropias en los templos con, las prostitutas y todo ese tipo de cosas. Ya no lo hacían. ¿Qué pasa con esta gente? Y no solamente que estoy mal que no lo hacen, al ellos no hacerlo quiere decir que hay algo mal con lo que yo estoy haciendo. ¿Quién es este para venir ahora a juzgarme? Y a todo eso nos dijeron una palabra, ¿no? Pero estos hermanos del primer siglo estaban pasando por esto. Debido a que los creyentes habían abandonado su anterior estilo de vida, esto causó conmoción en sus vecinos, estaban enojados, este cambio, de ellos cambió, la relación que tenían con sus vecinos, suscitó que las burlas de sus vecinos sean cada vez más fuertes, más agravadas, persecuciones más personales. Quienes en otro tiempo eran amigables a ellos, ahora los perseguían. Pero el compromiso de continuar por el camino de justicia, a pesar del sufrimiento, es la prueba contundente de que los perseguidos creyentes habían dejado de pecar. Ya no amaban el pecado, viviendo, el mismo estilo de vida que sus conciudadanos, ya no querían hacer eso. Entonces, ahora, hermanos, es lo que vamos a ver en nuestro cuarto punto. Veremos que Pedro les habla a los creyentes y a nosotros, obviamente, del objetivo por el cual deben equiparse de pensar como Cristo. Porque les acabo de decir, estos creyentes del primer siglo eran perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un objetivo, una meta. Eran bien claros en entender que ellos debían pensar como Cristo para abrazar el sufrimiento, para vivir, versículo 2, seguir el objetivo del sufrimiento santificador. ¿Cuál es? En el versículo 2 Pedro nos muestra la meta por la cual debemos equiparnos. ¿Qué dice? Para vivir el tiempo que le queda a la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de por qué debemos equiparnos con la mentalidad de Cristo. Ya no para vivir para las pasiones humanas. Y estamos viendo, ¿no? 1 Pedro 4, estos dos versículos que nos muestran 4 razones por las cuales debemos abrazar el sufrimiento santificador. Porque esto nos va a acercar más a Dios. Esto nos va a permitir que disfrutemos más del cuidado amoroso y tierno de nuestro Padre Celestial. Y esta es la 4ª razón que vemos aquí, en estos 2 versículos. Este es el objetivo por el cual abrazar el sufrimiento santificador es todo lo que hace sentido para un cristiano. El cristiano debe vivir para hacer la voluntad de Dios. Los cristianos ya no deben vivir para los deseos de los hombres. ¿Cuáles eran esos deseos? Bueno, son todas las cosas que caracterizan al mundo impío, todo lo que el mundo impío ama, todo lo que el mundo impío celebra. Eso no es parte de lo que el cristiano sigue y celebra y ama. Y el sufrimiento santificador nos ayuda a que nuestra meta sea que agradar a Dios y no al mundo. El enfoque del creyente debe ser vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Este objetivo que estamos viendo, el objetivo, este 4º punto, acá Pedro menciona el vivir el tiempo que nos queda en la carne para la gloria de Dios. Es lo que vemos en el versículo 2. Y esto en un sentido nos trae esta hermosa confesión del Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta que este Catecismo Menor de Westminster hace es la siguiente: ¿cuál es el objetivo principal del hombre? ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto enfatiza lo que debería ser la meta mayor de la vida humana. ¿Cuál es? Honrar a Dios y experimentar una comunión íntima con este Dios verdadero.
Esta declaración en un sentido del Catecismo Menor de Westminster coincide con lo que Pedro nos dice que debe ser nuestra meta. Nuestro objetivo, la razón de nuestra vida por la cual debemos abrazar el sufrimiento santificador es vivir para la gloria de Dios. Y parece algo contraintuitivo, porque miren esto, cuando no vivimos para satisfacer las pasiones humanas es cuando más complacemos a Dios. Y cuando más complacemos a Dios, menos necesitamos satisfacer nuestras pasiones humanas. Porque Dios nos trae un gozo y un contentamiento que es sobrenatural. Estamos contentados en Dios. Es una realidad que tanto la gloria de Dios como la realización humana están estrechamente unidas. La gloria de Dios y nosotros sentirnos realizados, ser obedientes a Él, son dos cosas que están estrechamente unidas. Un cristiano nunca estará más contentado y satisfecho que cuando obedece a Dios, sin importar si tiene que sufrir en el proceso. Obedezca a Dios, obedézcale. Cuando el creyente abraza el sufrimiento santificador, su vida se dirige ¿a qué? A glorificar a Dios. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Pasará los días restantes de su vida en la tierra buscando el propósito de Dios, no los deseos egoístas de su carne. Y espero, hermanos, que usted sea consciente de este propósito refinador y purificador del sufrimiento en la vida del creyente. El sufrimiento, cuando se aborda, cuando se toma con la mentalidad correcta, ayuda a quemar esas tendencias pecaminosas y también nos ayuda, ¿sabe qué?, a profundizar nuestra vida espiritual. Los cristianos no debemos sorprendernos por el sufrimiento, sino que debemos reconocer el sufrimiento como parte de la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Y debemos reconocer lo siguiente, tal como dice Pedro, hay solo dos alternativas posibles en cuanto a la dirección que le daremos a nuestra vida. Es lo que vemos ahí en el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, esa es una, en la carne, sino para la voluntad de Dios. Hay dos maneras de vivir. O vivimos para Dios o vivimos para nosotros. Usted creerá que a lo mejor hay varias maneras, hay varios caminos, pero no. En lo que respecta al sentido en el cual dirigimos nuestra vida, solo hay dos caminos. Uno vive de acuerdo a los deseos y pasiones humanas, el otro vive orientado a honrar la voluntad de Dios. Hay dos caminos respecto a cómo dirigimos nuestras energías, a cómo orientamos nuestra mente. Más allá de las mentiras que nos digamos a nosotros mismos, que somos muy buenos en eso. Nos encanta decirnos mentiras. Querer creer lo que sabemos que no es verdad. Y somos nosotros los mismos que nos decimos las cosas. Nos queremos convencer de cosas que sabemos que es mentira. Pero más allá de estas mentiras que nos digamos a nosotros mismos, o estamos buscando la voluntad de Dios, o estamos siguiendo nuestros deseos carnales. No hay vuelta. Pablo claramente dice esto en 2 Corintios 5:9. Pablo coincide con lo que Pedro está enseñando acá y nos marca el camino que debemos seguir cuando nos dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Esa tiene que ser su ambición, agradar al Señor, vivir para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esto es tan simple como lo siguiente. Y viene en forma de pregunta. ¿Puede usted caminar hacia el norte y caminar hacia el sur al mismo tiempo? No. O tal vez puede ir un poquito al norte y enseguida al sur y ser una persona indecisa que vive justamente en la carne, llevado por las emociones y no, voy para el norte, obedezco a Dios. No, pero ay, mi carne me dice esto y ahí va. Tic, 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 tic. Parece una bola de ping-pong, ¿no? Pero es imposible caminar hacia el norte y caminar hacia el sur a la misma vez. Es imposible decir que estamos viviendo para la gloria de Dios y decir que estamos viviendo para nuestra gloria a la misma vez, para satisfacer las pasiones carnales. Es imposible. Es imposible caminar
para los dos sentidos a la misma vez. Entonces le tengo que preguntar, ¿hacia dónde está caminando usted? ¿Camina hacia el lado de agradar a Dios? ¿O está agradándose a usted mismo siguiendo las pasiones de su carne? ¿Está siguiendo las pasiones de su carne porque no le gusta sufrir? Porque ese era yo, las cosas que habré hecho porque no me gustaba el sufrimiento. Y me la hacía cada vez peor. Cuando le toca sufrir, ¿no puede hacerlo de una manera que agrada a Cristo porque termina complaciendo su carne? ¿Busca salirse inmediatamente del sufrimiento debido a que ya se ha acostumbrado a complacerse a sí mismo y no a Dios? Recuerde lo que les dije al principio. Nunca debemos buscar el sufrimiento, pero debemos aceptarlo cuando viene de la mano amorosa de nuestro Padre Celestial. El sufrimiento santificador debe abrazarse como una bendición de parte de Dios. Como dice Santiago 1:2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago no era ningún masoquista. Santiago sabía que esto crecía al hombre y a la mujer de Dios. Así que esta fue la cuarta razón por la cual deberíamos abrazar el sufrimiento santificador. Y eso es que nos acerquemos más a Dios, disfrutemos del cuidado amoroso y tierno de nuestro Padre Celestial, que nos ama cada vez que aceptamos este sufrimiento santificador. Entonces, en conclusión, Pedro anima a los cristianos a prepararse mentalmente para soportar el sufrimiento, si es que Dios lo trae. Pedro les exhorta a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer en santidad y vivir más plenamente para la voluntad de Dios. El sufrimiento en la carne es un medio para quebrantar el poder que el pecado tiene sobre esa carne. Y no solamente eso, el sufrimiento también, este sufrimiento santificador, entrena a los creyentes a vivir solo para Dios, no para sus propios deseos o para los placeres esos fugaces que el mundo ofrece. Hermanos, hermanas, no ignoremos el poder transformador del sufrimiento cuando se soporta a la manera de Cristo. Por eso es que Pedro nos llama a armarnos con la misma actitud que Cristo tuvo durante su sufrimiento. Por eso Pedro nos exhorta a vivir para la voluntad de Dios en lugar de vivir para los placeres egoístas. Porque el apóstol sabe que este es el sufrimiento santificador que se convierte en una herramienta útil en la santificación del creyente. Porque es el poder purificador de este sufrimiento santificador que nos lleva a una liberación más profunda del pecado, que nos lleva a un conocimiento más profundo de Dios, que nos lleva a un conocimiento más profundo de nuestro amado Salvador Jesucristo. ¿Quiere crecer? ¿Quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere crecer en conformidad a Cristo? ¿En parecido a Cristo? Bueno, convengamos que esta tarde nos hacemos toda la promesa que cuando Dios, en su soberanía, nos permite sufrir, no vamos a salir corriendo. Vamos a abrazar ese sufrimiento santificador porque sabemos que el Dios bueno, nuestro Padre Celestial, está trabajando para santificarnos, para hacernos más a la imagen de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en la palabra, por las palabras de Pedro, por estos 2 versículos, Señor, que tanto nos ha enseñado. Ayúdanos, Señor, a no correr cuando viene el sufrimiento, a no temer, a glorificarte, Señor, porque te tratamos de la manera que tú mereces ser tratado, Señor, de que tú estás en control absoluto de todo. ¿Por qué temer? Tú eres nuestro refugio, como decía el Salmo 57, tú eres aquel a quien corremos, en quien nos refugiamos, en cuyas alas hallamos amparo, Señor. Ayúdanos a que cuando tenemos esos momentos
de sufrimiento, cuando el dolor nos acecha, nos acosa, cuando somos perseguidos, Señor, que te glorificamos a ti, que bendecimos tu nombre en medio de la tribulación. Padre, te pido que bendigas a esta congregación, que bendigas a los que están presentes, que bendigas a nuestros visitantes, que bendigas, Señor, a aquellos que están hoy ausentes por enfermedad, por problemas laborales, que les bendiga, Señor, y les ayudes a seguir creciendo para tu gloria y para el beneficio y edificación de la iglesia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.